Podrían haber quedado puntos 5. Muéstrame dónde registró que usted descartó o repitió el examen, ¿sí? Entonces todo eso debe quedar registrado ahorita y tener que dejar registrado en cuántas muestras recibí, ¿cierto? Sobre todo, pues obviamente si es un análisis clínico, pues seguramente no hay que llevar todo ese detalle, pero si es una muestra que está en un caso de situación legal, debemos siempre verificar todo eso. El recipiente también donde se recibe, porque eso es muy importante. Si yo no tengo claro que para tal análisis la muestra que haga el recipiente y no la puedo dar en la determinación, o le voy a dar un resultado para el estudio que no corresponde. Entonces, eso es muy importante. Vamos a hablar un poco también de esas muestras y cómo se clasifican en forma general. Las muestras las pueden ser de dos tipos, muestras biológicas y no biológicas. ¿En qué es biológica y qué es una muestra no biológica? Las muestras biológicas, como dice allí, es una secreción o material colectado del individuo, ¿cierto? Y por eso las conocemos que los analíticos están en una muestra biológica, en una matriz biológica. Entonces es muy importante tener claro, no confundir, que a veces lo tomamos como sinónimo analito y la muestra, ¿cierto? Pues sí, obviamente es la muestra que podemos utilizar, lo podría esas matrices biológicas o esas muestras, ¿cuáles son las más comunes? Las que vemos ahí, ¿cierto? Sangre, plasma, suero, orina, esas son las más conocidas, y también las mencionaron los que están en química clínica, creo que son todos los que hay en este grupo. Entonces son ya las que conocemos tradicionalmente y se usan allí con frecuencia, cuáles de pronto son más diferentes y tal vez no se usan allá. Contenido gástrico, humor vítreo, ¿sí? El humor vítreo, ¿han escuchado ese? Pues han hablado de del ojo, de las partes del ojo. ¿No? Tampoco en biología por allá. O el morfo. Entonces el ojo tiene bajo unos compartimentos. Uno de esos compartimentos está lleno de un líquido que se llama humor vítreo. Por eso esa es una muestra que solo se utiliza en cadáver. Porque después en un laboratorio hablamos por qué se usa esa muestra, qué ventajas tiene y en qué caso se usa. Porque si se extrae ese líquido. Entonces, y la otra es el uso de panelas que se le conoce a las uñas, que allí también podemos determinar diferentes sustancias. La misma saliva. Obviamente no es que pueda tomar la muestra que yo quiera, no depende del método analítico que tenga en el laboratorio si me permite obtener el analítico a partir de esas muestras. Si no lo tengo, pues no podría tomarla, o pues si sé que lo voy a enviar a otro lado donde se tiene, pues ahí se muestra, ¿cierto? También tener claro cómo se proyectaría. Esas son las muestras. Al lado dice por el nivel de complejidad, que tiene unas crucecitas. ¿Qué entienden ustedes? ¿Entre más es más complejo o entre menos más complejo? Entre más complejo, ¿cierto? Y ustedes, ¿les parece lógico o ustedes pensarían, yo creería que debería ser al revés? ¿Qué muestra sería más compleja? Dirían la orina, porque allá es como de desechos, ¿no? Puede traer más cosas, podría pensarlo así.
Pero entonces, ¿a qué hace referencia la complejidad en este caso de las muestras? Es en que tenga más componentes asociados a la parte celular y a la parte proteica, ¿sí? A la parte celular y a la parte proteica. Entonces, ahora sí entiendo por qué la sangre es mucho más compleja que la orina, ¿cierto? La orina normalmente tiene proteínas y células. Pues no, ¿cierto? Todavía en clínica tal vez no se han llegado todavía ahí, pero en la orina en un individuo normalmente, si todo su funcionamiento está bien, no debería tener ni proteínas ni células. Y en la sangre total, pues obviamente va a tener las células. El plasma y el suero, ¿por qué serán diferentes? Vamos a ir adelantando a esto. Esto ya ustedes lo vieron en química clínica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre suero y plasma? ¿Qué me dice? No, ¿vos estás en química, cierto? No, bueno, entonces la pasamos. Por ahí ustedes están aquí. ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? Bueno, en hemato, tampoco lo han visto. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, cómo se colecta una muestra para tener plasma? Para obtener plasma la colecto en qué tubo, que tenga anticoagulante, ¿cierto? Y si la colecto en un tubo que no tenga anticoagulante, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa ahí? Si mi tubo no tiene anticoagulante, ¿qué pasa? Si por una forma que no tenga relacionadas pues con la forma del pelo, no estaría presente en el suelo. Exactamente, se van a consumir las proteínas asociadas a la coagulación, ¿cierto? Porque se gastaron ahí formando el coágulo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre plasma y suero. Unos tienen los componentes o los factores de la coagulación y el otro no los tiene, ¿sí? Entonces, esa es la principal, pues puede haber otra, pero esa es la principal, y por lo cual entonces la muestra de suero es menos compleja, diríamos, que la de plasma, ¿cierto? Entonces hay muchos analitos que yo puedo determinar en suero o en plasma, es diferente, pero hay otros que sí, ¿no? Digamos, si fuera a hacer análisis de las pruebas de coagulación, pues no puede hacerlo en suero, porque ya se consumieron esos componentes de la coagulación. Esa es la razón por la cual se considera que el plasma es una muestra menos compleja que el suero es una muestra menos compleja que el plasma, porque no tiene los factores de la coagulación. ¿Listo? Bueno, entonces, ya teniendo claro que esa es la diferencia, no es que el uno tiene anticoagulante y el otro no, esa no es la precisión, no la hizo. Obviamente también iría en esa parte, ¿cierto? De forma, digamos, dándole esa parte, ya lo que acabo de mencionar. Si voy a usar un anticoagulante, hay diferentes tipos, ¿cierto? Dependiendo, y cada uno tiene su mecanismo de inhibir esa coagulación. Y generalmente está relacionado ese color de la tapa con el anticoagulante que contiene, ¿cierto? Eso es universal. Los que estudian en química clínica ya también se lo deben saber, ¿cierto? El morado que contiene EDTA, ¿cierto? Eso son quelantes del calcio. El verde tiene heparina, el azul citrato de sodio. Obviamente este no es el orden para conectarse, voy a hacer varios grupos. Allí, ¿cierto? Acá estoy solamente relacionando, no siento el orden en que se puede. El gris, que no es tan común allí, aunque a veces sí se usa, pero acá sí es usado
usado con frecuencia, tiene, además de un anticoagulante, que es el oxalato de potasio, tiene un conservante. En otro laboratorio veremos qué hace ese conservante o por qué es importante tenerlo. Entonces, y se usa especialmente en determinación de alcoholes, aunque también para otras determinaciones, pero es especialmente para eso, después miraremos por qué. Y entonces siempre debo tener esa relación. Cuando yo en un método voy a usar también sangre total, sangre completa, debo tomar en un tubo con anticoagulantes, si no se me va a coagular. Digamos, si yo quiero analizar también la parte celular, pues debo tomarlo con anticoagulantes, porque si no las células me van a quedar atrapadas en el coágulo, ¿cierto? Entonces, esa es. Bueno, listo, entonces queda claro esta parte. Si no necesitan anticoagulante, entonces uso tapa amarilla, que es lo que tiene un gel separador, o tapa roja, que es un tubo que no tiene ni anticoagulante ni ese gel. Bueno, ahora las muestras de orina. ¿Sí? Que es otra de las muestras biológicas nucleares. ¿Qué muestra de orina de pronto conocen ustedes o la forma de colección? ¿Cuál es la más conocida? A ver, chicas, por allá atrás. ¿Alguna vez han tomado una muestra de orina por ustedes, algún familiar? ¿No? ¿Nunca les ha tocado llevar una muestra de orina o algún familiar? ¿No? La de la mañana. La de la mañana, entonces es la más común, ¿cierto? La primera de la mañana. Bueno, la primera de la mañana, ¿cómo se colecta? También algunos, todos están viendo, solo que no lo han visto ya, ¿cierto? Ya la hayan visto. Bueno, acá vemos cómo se colecta las muestras de las recomendaciones. No colectar la primera, pues el primer volumen que sale, sino eso desecharlo y ya después se recoge. La parte como intermedia, ni la final ni la primera, como la parte intermedia. Eso está muy bien. Entonces, se recoge generalmente en esos recipientes que se llama desproquímico de recolección de orina. Se debe hacer directamente en el recipiente, evitar en uno pasar a otro, que puede haber contaminación, ¿cierto? Esa es quizá la más conocida y la que más se usa en química clínica. ¿Por qué se preferirá esa muestra? Porque se ha acumulado, ¿cierto?, durante cierto tiempo esa orina. ¿Cuál es ese cierto tiempo, cierto? Un periodo de al menos 4 horas, de más, pues también un poquito, 6, 8 horas, que es lo que normalmente uno duerme y luego acumularía durante ese tiempo. Pero digamos, también hay que ser muy claro, y le digo cuando está usted dándole las indicaciones al paciente, dice, la primera de la mañana, usted se levanta y se toma con la orina. Pero ¿qué pasa en un paciente, digamos, en una persona que tenga que levantarse a las 4 se despierta, se levanta de la cama a las 6 o 7, pero él siempre a las 4 de la mañana se levanta a ir al baño? Entonces ahí, y luego ella me dijo, allá me dijeron en el laboratorio que era cuando ya me fuera a levantar del todo, ¿cierto? Entonces, yo me levanto a las 6 y recolecto. ¿Estuvo bien colectada la muestra? No, ¿por qué? No se pasó suficiente tiempo para acumular esa orina. Entonces, por eso aquí aprovecho para recalcar. Uno tiene que ser muy claro en las explicaciones, no asumir nada. Él entendió, no ser muy claro. Si de pronto la que usted tiene la costumbre, eso pasa mucho en los niños, en las personas mayores, o en alguien que tenga alguna patología, puede levantarse en la mañana, en la madrugada, a ir al baño. Entonces hay que mirar una estrategia para que realmente esa persona logre recolectar esa orina en un periodo que sí le dé cierto, al menos 4 horas, 4 a 5 horas, ¿cierto? Para que quede
realmente sea la primera de la mañana. ¿Listo? Bueno, el segundo estaría, para esta área no es estricto que sea la primera de la mañana, como ocurre en química clínica. Allá, para la mayoría de los análisis, se requiere que sea la primera de la mañana. Acá, en muchos de los análisis no requiere esa parte. Se puede tomar en cualquier momento del día y se llama ocasional. Ocasional, en cualquier momento del día. Y de hecho se prefiere, ¿no tienes tapabocas? Por eso, porque sale en el ambiente. Entonces, la ocasional en cualquier momento del día, ¿cierto? Decía que antes se prefiere esa porque, digamos, es una persona que estuvo expuesta a algo o consumió algo, yo necesito hacer la determinación en ese momento, y no que si le digo, venga mañana, porque si solo tengo la mente, no es que en el laboratorio siempre es la primera de la mañana, ¿cierto? Entonces venga mañana y me trae la muestra, entonces quizás mañana ya no vaya a detectar nada, ya se perdió, ¿cierto? O por ejemplo, en la parte... La ocasional también tiene un mínimo de 4 horas de... No, cualquier momento del día, cualquier momento del día, no importa que haya pasado poquito tiempo, entonces que te haya pues orine algo, ¿cierto? De pronto se acabó de ir al baño, pues ya era muy difícil, pero yo habría que esperarse al menos una hora o hasta que vuelva a recuperar el día, pero en cualquier momento, digamos, en algunas situaciones pues se requiere hacer la determinación ya, no esperar a mañana, ya mañana a lo mejor no le puede detectar lo que se sospecha de consumió, ¿cierto? Porque estuvo expuesto. Entonces por eso en esta área se usa con frecuencia la ocasional más que la primera de la mañana. Si tengo la primera de la mañana, pues puedo hacer las determinaciones, pero lo que quiero resaltar es que no es estricto para algunos de los análisis, o a menos que ya, digamos, si le están haciendo seguimiento de un fármaco o algo y digan, no, es que yo quiero ver cómo es el comportamiento, entonces tiene que ser en la primera de la mañana. Y ya la otra, la de 24 horas, como su nombre lo dice, pues hay que recoger toda la orina en 24 horas. Generalmente se hacen esos recipientes grandes que son de hasta 2 litros, ¿sí? Que es el volumen que uno elimina, depende obviamente de la hidratación. Entonces se inicia. El primer día se descarta la primera de la mañana, no se recoge. Luego recojo todo hasta la primera de la mañana del siguiente día y ahí sí me llevo lo más pronto posible a la hora. Esa sería la de 24 horas. Para algunos de los analíticos acá se utiliza 24 horas, después miraremos para cuáles. Pero la más usada es la orina ocasional. Allí recordar cuál es la coloración normal de la orina, es un color como amarillo, entre claro a oscuro y pues ya si tiene otra coloración, como vemos ahí, pues eso sí se habría que describir, no se produce en el precipitado, turbilento. La muestra de orina es muy usada en esta área porque además de que es una muestra fácil de colectar, ¿cierto? Entonces es fácil de colectar. No obstante, también es una muestra que se puede adulterar, ¿cierto? Y llevar una muestra que no corresponde. Obviamente si es por algo clínico, pues no voy a cambiar mi muestra. Pero en muchas situaciones, en algunas situaciones, el individuo se puede creer que no se identifique lo que estuvo expuesto o consumió. Por ejemplo, ¿en qué caso? En el deporte, en doping, ¿cierto? Obviamente se está cometiendo o haciendo ahí alguna, pues consumiendo algo cuando la consumimiento no le interesa, ¿cierto? ¿En qué otra situación? En personas adictas, como para ver si, digamos, todavía están limpios, cuando llevan como un proceso de desintoxicación. También. Pues desde la parte laboral también, ¿cierto? A veces hasta en los viajes, ¿sí?
pronto también puede que por sospecha usted le haga un examen, pero es en muchas situaciones que se puede, pues, obviamente, y en esos casos puede haber interés en que no se detecte que esa muestra es mía. Entonces, como esa agüita con un color, pues se podría cambiar o pedirle a otra persona que la emocione ahí en lugar de esa persona, o tomar un poquito mío y echarle agua o le echo algo como para disimular o que interviene en las pruebas, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Así como es una muestra fácil que se usa, también hay que tener, pues, en algún momento están en alguna de esas áreas, ¿cierto? Hay algunas estrategias, de todas maneras, pues, que pueden haber otras, pero una es que se conecte directamente en el sitio, y la otra es, por ejemplo, la temperatura, si se promueve en el sitio. También medir el pH y la densidad. Obviamente, si están si está una persona con una patología, pues puede que eso sí le cambie, o sea, porque se haya consumido una sustancia, o le haya adicionado o cambiado. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente. La otra muestra es el contenido gástrico, ¿sí? Que no es tampoco tan común. ¿Por qué será útil el contenido gástrico? Por donde dijimos que ingresaban principalmente las sustancias tóxicas por la vía oral, ¿cierto? Entonces, tiene lógica de pensar porque esa muestra, pues, puede resultar ideal para varios análisis, ¿cierto? Entonces, esta se usa, puede ser obtenida por el vómito espontáneo, porque en algunas situaciones se le hace lavado gástrico a la persona para extraerle justamente lo que haya consumido. Obviamente también es una muestra, como vimos, bastante compleja, porque allí se llega alimentos, entonces también es una muestra bastante compleja. El cabello es otra muestra que también se usa, tiene ventajas, ¿cierto? Pero también tiene la limitación de que no siempre se tiene en el laboratorio el proceso para hacer la extracción iniciar a partir de esa muestra, ¿cierto? El cabello. También de que se usa para individuos que tengan el cabello largo, ¿sí? Para individuos que tengan llama a tu compañera, es que me da miedo, es que se caiga. Ten cuidado porque si quieres te sales un momentito. Porque es que me dan, estas sillas son muy inestables, ya me pasó con alguien que se cayó, entonces para evitar que se vayan a caer. Si quieres te sales un momentito, vaya atrás y tomas ahí. Entonces, ese cabello se reparte en 3 segmentos, ¿sí? Que es el basal, el medio, el distal, ¿sí? Dependiendo de ese largo, pues se distribuye cada segmento. Entre más largo, pues puedo obtener algo que una ventaja que tiene el cabello es que es histórico, ¿cierto? Demuestra cómo ha sido la exposición a esa sustancia. Entre más largo, entonces, pues más historia. ¿Cuánto tiempo para llegar a ese largo de ese cabello? Más corto, pues se enfrenta a un periodo más corto. Por eso dice aquí, informan sobre drogas o sustancias consumidas a lo largo del tiempo de crecimiento. La sustancia me da a nivel basal, o sea, cerca al cuero cabelludo, y el resto no me da, porque es una exposición más de hace poco o reciente. Si me da en todos, pues ha sido por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, eso me habla, por eso hablamos de que me da una información como historia. Y hay muchas sustancias, casi que todo lo que consumimos, nos exponemos, pueden quedar ahí unas cantidades. Tiene la desventaja de que obviamente las cantidades que hay allí, pues no van a ser reales. Si se tintura el cabello y eso también podría ser lo más difícil, ¿cierto? Que de pronto se interfiere ahí con todos los otros sustancias que los tintes y demás. En cambio, las muestras de sangre o orina
casi siempre las sustancias van a durar de 24 a 48 horas. Algunas excepciones pues, pueden durar mucho más tiempo, semanas, pero en general de 24 a 48 horas. Ya después hablaremos de cada sustancia que nos estamos hablando. Y ya en las muestras no biológicas, pues son, al contrario de las biológicas, es que no son, corresponden a una secreción o tomadas de un individuo directamente. Están asociadas quizás a un individuo, a un caso, a una situación, pero no, esta no es una secreción de ese individuo. Disminuye todos esos ejemplos de muestras biológicas y pueden haber otras. Se sospeche o se que es responsable o que va ahí en esa, o que se transporta, o que se está haciendo. Pero serían muestras no biológicas. Bueno, algo muy importante en lo de las muestras también, que les decía ahorita que yo debo garantizar, marcar todo, registrar muchos datos en relación a una muestra, especialmente si está asociada a un caso legal, ¿cierto? Y en eso, todos esos procesos que se hacen para garantizar esa calidad de esa muestra hasta que llegue a los análisis finales o que se resuelve el caso, es lo que se llama cadena de custodia. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, esa cadena de custodia son los procedimientos que buscan conservar todas las materiales o evidencias físicas, evitar alteraciones, adiciones, sustracciones o deterioro de la muestra en algún momento, si se envió, está en el laboratorio, de tal manera que los análisis, que se llaman periciales, que lo realiza un perito, se desarrollen adecuadamente y no se vean afectados porque esa muestra se cambia. Todo esto de la cadena de custodia está descrito, aquí solo un resumen, ¿sí? Está descrito en esta ley de nuestro país, ¿cierto? Y lo menciono porque cualquier persona, y más pues obviamente en el laboratorio, puede ser llamado como perito. Es alguien que va a aportar la información, que hizo ese análisis de esa muestra, y pues va a dar la información. Entonces cualquiera de nosotros podríamos en algún momento ser un perito, participar y tener que estar en este proceso. Y es una obligación. Es que yo no quiero. Es casi que obligatorio. ¿Cierto? Bueno. Y lo otro es, bueno, todo esto, los que de pronto quedan en la parte de profundizar, en lo de forense, aquí se tiene todo un capítulo de esta parte. Bueno, nos vamos a la segunda parte, que es ya la preparación de esas muestras, especialmente las muestras biológicas, ¿cierto? Para ese análisis cromatográfico. ¿Tienen ahí la guía? Bueno, entonces, ¿para qué vamos a preparar o hacer esa preparación de muestras? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el propósito? No dañar la fase. No dañar la fase estacionaria, esa es una. ¿Cuál que más? Evitar interferencias, purificar ese analito, ¿cierto? Que quede más limpio de todas esas cosas que hay en la muestra, ¿sí? Entonces, ese es otro de los propósitos. ¿Qué más? Para concentrar, ¿cierto? Entonces, digamos, mi analito está con una muestra de 5 mililitros, entonces tengo ahí una cantidad de 100 miligramos en esos 10 mililitros, en esos 5 mililitros. Entonces, si yo tomo en mi prueba 2 microlitros, pues ahí logro reducir, concentrar mi analito, además de limpiarlo, en esos 2 microlitros que voy a usar en mi análisis, una gran cantidad de ese analito que está en todo ese volumen. Entonces, hay más posibilidad de que se
encuentre la sustancia. Bueno, eso es lo que se busca con esta preparación de muestras, además de pasar de una matriz biológica a una matriz con solventes o gaseosa. Se pasa de una matriz biológica a una matriz con solventes o gaseosa, porque la matriz biológica, el principal componente será cuál. Principalmente por qué? Agua, la pasada. ¿Cuánto porcentaje? 60% de nuestro peso, ¿sí? Ustedes ya no el ejercicio. 60% de nuestro peso, casi todos somos agua, ¿sí? Y tanto es la genética celular, entonces todas nuestras secreciones son acuosas. ¿Sí? La sangre, el principal componente es el agua, la orina, cualquier líquido de nuestro cuerpo es agua principalmente. ¿Sí? Entonces pasamos de esa matriz biológica que el componente principal es agua a que nuestros analíticos estén en otra solución diferente o solvente. ¿Qué método se tiene para hacer esa extracción? Líquido, ¿cuál otra decían allá? En fase sólida, bed space y salpinado. Vamos a ver un poquito de cada una y luego vamos a hacer lo práctico, algunas de ellas y otras lo hacemos en otro laboratorio. Para hacer esa preparación de la muestra se debe conocer la solubilidad, tanto el analito en esa solución, el pH, que tiene que ver un poco con los anteriores, que es la capacidad de esa tendencia a disolverse en el. Entonces ahí ya dice al final, solventes polares o apolares, o sea que aquí ya también voy a tener que seguir teniendo en cuenta todo lo que he aprendido de la polaridad, ¿cierto? Es polar, apolar, si son más o menos fácilmente en algo que tenga la misma polaridad. Entonces, eso depende de que una sustancia sea soluble o no. Y depende además de varios aspectos, la temperatura o la misma naturaleza del soluto. Y en esa naturaleza del soluto debemos tener entonces en cuenta si es polar o apolar, o medianamente polar o medianamente apolar. Entonces, de eso va a depender de que sea soluble o no en ese solvente. ¿Sí? Si tiene las mismas características que el solvente, pues se va a solubilizar. Si tiene una característica diferente, no se va a solubilizar. ¿Sí? Como dice acá, lo no polar o apolar es soluble en lo apolar. Es insoluble en lo polar. Y caso contrario sería lo polar. Digamos el etanol. ¿El etanol es polar o apolar? Ustedes lo consultaron. Polar. ¿Y el agua dijimos que era qué? Polar. Entonces yo mezclo etanol con agua, se va a solubilizar, va a dar una solución homogénea. No puedo, después de que mezcle, no puedo diferenciar dónde está el etanol y dónde está el agua. ¿Sí? Pero si yo mezclo, por ejemplo, lo que ustedes buscaron, el examen, ese era apolar o polar. Apolar. Si lo mezclo con el agua, se solubilizaría, ¿no? Como el ejemplo de las gases, ¿sí? Quedaría en un lado uno y en el otro lado, lo puedo ver dónde queda cada una de esas fases. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, esa polaridad. Desde polarismo no puedo. Es importante entonces conocer eso, tanto para mi analito como el solvente donde está, ¿cierto? Esa matriz donde va a estar. Entonces, las matrices biológicas ya dijimos, la muestra principal es el agua, sabemos que es polar, pero las muestras biológicas van a ser polares, la muestra, polares.
pero los analitos que están ahí en esa muestra biológica, verán, ¿cierto? Si es en la orina, van a ser polares. ¿Por qué? Ya lo vimos en teoría. Porque son polares los analitos. ¿Cómo deben ser las sustancias para eliminar? Polares. Para poderlos eliminar y que tienen polar. O sea que si yo voy a identificar un analito en la orina, debo tener en cuenta que ahí está en forma polar. Pero si lo voy a hacer en sangre, pues depende del analito, ¿cierto? Digamos, como si es un fármaco, puede que el fármaco sea polar o apolar, dependerá de la estructura química. Entonces, y en la sangre puedo tener el analito que es el metabolito. Pero si ya ese metabolito es una parte, pues puedo encontrar ahí el metabolito que está en forma polar, que ya está preparado para eliminar. Entonces, por eso es que en la sangre, los analitos deben ser polares o polares. En la orina van a ser polares porque es la condición para eliminar. Bueno, vamos a ver rápidamente cada una de las preparaciones. Entonces, ¿qué consiste en que deben tener extracción líquido-líquido? Se llama así porque utiliza un líquido para extraer de otro líquido, ¿cierto? Entonces, se pasa y ese analito que sería un soluto pasa de una fase a la otra, ¿cierto? Entonces, ahí, aprovechando esas diferencias de solubilidad. La interacción del analito, ¿cierto? Dependiendo si tiene más interacción con uno o con el otro, hace que pase a una o a otra de las fases, ¿cierto? Por eso es que se deben usar solventes, como les decía ahorita, que no sean miscibles o que no se mezclen, ¿sí? Como los alimentos que vemos ahorita, ¿sí? Porque si se me mezclan, pues no voy a poder ver dónde está el uno o el otro, no voy a poder separar bien. Allí debo conocer, entonces, además de que no sean visibles, la densidad de los solventes, para dónde va a quedar ubicado mi analito, ¿sí? Esto lo haremos después en uno de los laboratorios, pero más o menos es esto, ¿sí? Tengo mi muestra, la mezclo con uno del solvente que tenga una polaridad contraria, o sea que siempre, casi siempre es una muestra biológica. Mezclo y luego ese analito, ¿cierto? Pero ese analito primero era soluble en el agua, debo volverlo insoluble en esa agua para que ya sea soluble en esa fase. ¿Cómo se hace eso? Generalmente de pH, pues vamos a hacer de forma práctica. Pero acá vamos claro de la densidad, ¿cierto? Tengo las dos fases. Si yo sé cuál es la densidad de por debajo del agua, por encima, la densidad del agua es 1. Si es menor a 1, entonces va a quedar abajo. Entonces así no sé cuál es el que me interesa, porque ahí igual quedó mi analito. Esto no vemos en forma práctica, pero desde ya saber que la exposición necesito usar elementos como son y conocer la densidad. La precipitación salina o sal final, es el otro. Los principales componentes de la complejidad, además de las células, es la proteínas, ¿cierto? Entonces, una forma de limpiar una muestra es quitarle, por ejemplo, las proteínas y así le va a quedar más limpio mi analito, ¿cierto? Sin toda esa cantidad de proteínas que estaba ahí en esa muestra. Un método que se puede emplear es precipitarlas con una sal, ¿sí? La sal puede usarse de dos maneras, o para solubilizar, mejorar la solubilidad, también que se llama salpinil, o en este caso, que es lo que me interesa, es al contrario, volverlas menos solubles y precipitarlas, que se llama salpinado, ¿cierto? Que si esa es en concentración de sal
sal, debo usar una concentración baja o alta. Una concentración alta de sal, ¿cierto? Para poder lograr ese efecto. Y concentraciones bajas, no es mejor lo que es la solubilidad. Empezaría de sal en la otra sal. Bueno, entonces la sal depende de la proteína que quiera precipitar, de la proteína que quiera precipitar, y también hay que revisar cuál es la concentración, qué porcentaje de concentración. Entonces es un método que también nos puede servir para hacer la preparación de la muestra. Obviamente tengo que tener presente si esa sal no me interfiere en los análisis, ¿cierto? O después si la puedo retirar. También tengo que tener presente esa parte. La extracción en fase sólida es la otra, OSPE. También hemos ido familiarizando con esas siglas. SPE es extracción en fase sólida. En este sistema se llama en fase sólida porque se utiliza un soluto que casi siempre es un sílica. Y esa sílica está en un recipiente que se llama cartucho, para diferenciarla de la columna cromatográfica, que pronto se puede parecer a lo que hicimos de la cromatografía. Esta no es cromatografía, se puede limpiar un poco ese analítico, pero se tiene el mismo principio que describimos en cromatografía cuando usamos sílica, ¿cierto? Porque en ese cartucho hay sílica y esta puede ser en fase normal o en fase reversa. Entonces, allí lo que se hace es que se acondiciona ese cartucho, y lo que busca es que esas partículas de sílica queden adecuadas o se hidraten para luego colocar la muestra, se llama carga. Luego, dependiendo de esa polaridad de ese cartucho, pues van a salir las cosas que no tienen afinidad, ¿cierto? Si el cartucho es apolar, va a salir primero ¿qué? ¿Polar o apolar? Polar, ¿cierto? Polar, que no tiene afinidad. Y luego ya puedo extraer lo que sea de la misma polaridad que el cartucho. ¿Listo? Entonces saldría lo apolar en este caso. Y por el contrario, tengo un cartucho que es polar, pues sería y allá está un equipito que es donde se hace este procedimiento. Estamos viendo en general los métodos. Estoy haciendo dos en laboratorio y aplicación. Ya entre los últimos es el que se llama espacio de cabeza o el space. Espacio de cabeza o el space. En este caso, entonces, ¿qué es eso? ¿A qué se le llama espacio de cabeza? Ahí que tienen en la guía, ¿qué dice que se requiere para hacer? Un recipiente idealmente de vidrio que tenga tapa. Si no tengo un recipiente con tapa, no puedo hacer el headspace. ¿Sí? Porque el headspace es que el espacio que hay entre la superficie de la muestra y la tapa del recipiente. Eso es el headspace. ¿Sí? ¿Y qué es lo que busco? Que mi analito pase de la muestra a ese espacio. ¿Sí? Que el analito pase de la muestra a ese espacio. ¿Cómo se hace eso? Calentando la muestra. Por eso es para analitos que sean volátiles. Para analitos que sean volátiles o que los haya podido volatilizar por algún procedimiento. Entonces se calienta la muestra y al calentarla, ese analito que es volátil va a pasar a ese compartimento, ¿cierto? A ese headspace. Y ya teniéndolo ahí limpiecito en ese espacio, pues lo recupero o en una jeringa o en algún sistema para luego ya analizarlo. Por ejemplo, lo más común es que conectar una jeringa y ya me llevo entonces a cromatografía. Eso es lo que se llama headspace.
Bien, entonces vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer dos de esos métodos de preparación. Vamos a hacer el salpinado y el espacio de cabeza. ¿Listo? Entonces, el salpinado, dijimos que era sales. Entonces, ustedes van a hacer la preparación a ver si realmente van a evidenciar que con esa sal se precipita esas proteínas y luego vamos a evidenciarlo haciendo la medición de las proteínas. Entonces, ustedes van a tener una muestra de plasma. ¿Es una muestra biológica o no biológica? Biológica. Bueno, entonces se tuvo que haber conectado con antídoto blanco. Van a utilizar para el salpinado una sal que es el 4 de amonio, que es una sal que necesita especialmente una de las proteínas abundantes en el plasma. ¿Cuál es? La albúmina. Entonces, esa es la y lo vamos a usar en un porcentaje del 35%, que es el que hemos visto que se hace ese resultado. Entonces, ese sería el primer paso. Para eso, entonces, ustedes van a recibir una muestra y luego van a tener unos viales que van a marcar como salpinado y como control. Y cada uno van a depositar 400 microlitros de la muestra. O sea, ¿de qué? Del plasma. Y luego le van a colocar en el que dice sulfato de amonio 400 microlitros del sulfato de amonio. Y en este 400 microlitros de agua. Mezclamos varias veces y vamos a ir a centrifugar 5 minutos a 4000 revoluciones. Y luego vamos a tomar el sobrenadante. ¿Saben qué es esa palabra? ¿Saben qué es el sobrenadante? Lo que queda arriba del precipitado, hasta puede que la no, y el sobrenadante es esto. Entonces toman ese sobrenadante, lo vamos a pasar a otros viales. Seguimos con las mismas marcas. Van a tomar 400 microlitros de ese sobrenadante. Lo vamos a hacer de a 200 para evitar que se nos vaya a mezclar, ¿cierto? Hay que ser muy cuidadosos porque si me traigo este precipitado, pues no me va a dar bien el resultado porque le estoy llevando de esto. Entonces no debería estar realmente cuantificando los sobrenadante. Y para evidenciar si tenemos un método, vamos a medir la concentración de proteínas. ¿Sí? Para eso vamos a adicionar 400 microlitros de reactivo de Newell. ¿Hemos trabajado? Generalmente se usa para cuantificar proteínas, nosotros lo hicieron. ¿Sí? Entonces, usamos 400 de reactivo de Newell. Sí, el sobrenadante acá. Y vamos a volver a centrifugar porque a veces nos queda todavía algo de la parte superior entre centrifugar y luego leer 550 nanómetros.
vamos a bueno, eso es y luego vamos a hacer el headspace, vamos a hacer también ese ejercicio, pero ahorita se los explico para no demorar mucho. La otra actividad que van a hacer es del informe, que es revisar enseguida unos cubitos de colección de muestra, enseguida se los entrego con el informe, ¿cierto? Y entonces se van a colocar los elementos de protección. Retiramos ahí, dejamos solo la guía, lo despejamos y antes de comenzar